Bienvenidos a un nuevo video de electrónica. Lo que vamos a hacer hoy día es algo relacionado con inteligencia artificial, que está muy en boga. Lo que vamos a ver hoy va a ser una conversación que tuve con la inteligencia artificial llamada OpenAI sobre el tema de radioactividad. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, hace unos meses atrás un compañero de trabajo que estaba estudiando en Estados Unidos un doctorado en inteligencia artificial me conversó sobre este tema cuando todavía no estaba muy difundido, y me dio una forma de entrar a un link para ver el trabajo en que él estaba trabajando, que era justamente OpenAI. Eh, Me dio la forma de conectarme, yo me suscribí y lo guardé ahí, hice un par de consultas, probé, lo encontré interesante, pero lo dejé como botado ahí, no le di mucha importancia. Sin embargo, bueno, diría yo, en los últimos meses, ya esto ha ido tomando cierta notoriedad, digamos, y es algo que ya ha aprendido fuerte y simplemente todo el mundo está revolucionado con este tema. Hay muchos que están con miedo también sobre lo que pueda ocurrir con la inteligencia artificial. Yo recuerdo que en los años 90, cuando yo estuve trabajando en Estados Unidos, recién se estaba implementando el GPS para la navegación aérea, y presencié el momento en que justamente dejaron de utilizar los navegadores aéreos en la aerolínea donde yo trabajaba. Y eso fue simultáneo prácticamente en todas las aerolíneas del mundo. Incluso también sacaron a los navegantes marítimos. De manera de que fue toda una revolución en esa época, porque hubo una gran cantidad de personas que quedaron sin trabajo. Bueno, esto es, yo diría, más o menos equivalente. Hay mucha gente que está asustada. Esto también pasó con la robótica en el ensamble de autos. Hay ciudades en Estados Unidos que estaban dedicadas justamente a la construcción de autos. En este momento no se me viene a la cabeza el nombre de la ciudad, pero era famosa justamente porque era donde hacían los automóviles en Estados Unidos. Estaba en la frontera con Canadá. Así que esos indicios les van a decir de a qué ciudad me estoy refiriendo. Como les digo, en este momento no me acuerdo el nombre, pero bueno, ya me voy a acordar. Bueno, yo estuve mirando porque obviamente lo primero que me van a preguntar es cómo me suscribo a OpenAI. Como les digo, la forma como me conecté yo fue que entré al www.openai, que se lo voy a escribir ahí en pantalla.com. Llegué a un sitio web, y en el sitio web salía como enrolarse dentro del sitio. Tuve que dar mi cuenta de Google y ahí pude enlazarme para poder hacer la conexión. Yo ahora tengo un link en la pantalla donde trabajo y simplemente voy directo, así que no tengo que estar buscando cómo conectarme. Pero aprovechando el sitio donde ya estoy conectado, hice la consulta, puse cómo suscribirse a OpenAI y me puso el banner siguiente. Dice: en la actualidad OpenAI no ofrece una suscripción directa al público general. Sin embargo, si está interesado en utilizar las herramientas y tecnologías de OpenAI, hay varias opciones que puede explorar. Una, utilizar la API de OpenAI. OpenAI ofrece una API para desarrolladores que permite acceder a sus tecnologías de lenguaje natural y aprendizaje automático. Puede encontrar más información sobre cómo utilizar la API en el sitio web de OpenAI. Utilizar el modelo del lenguaje natural, GPT-3. OpenAI ha lanzado un modelo de lenguaje natural, GPT-3, que es uno de los modelos de lenguaje más avanzados disponibles en la actualidad. Puede utilizar este modelo para generar texto, traducir idiomas, responder preguntas y más a través de varias plataformas que ofrecen acceso a la API de GPT-3.
3, participar en la comunidad OpenAI. OpenAI tiene una comunidad activa de desarrolladores, investigadores y entusiastas de la inteligencia artificial. Puede unirse a la comunidad de OpenAI para compartir ideas, hacer preguntas y aprender de otros miembros de la comunidad. En resumen, si está interesado en utilizar la tecnología de OpenAI, puede explorar las opciones de la API y el modelo de lenguaje natural GPT-3 y también considerar unirse a la comunidad de OpenAI. Bueno, yo este texto se lo estoy mostrando en pantalla. Ahí pueden ver de que ocupé la misma herramienta de OpenAI para poder ver cómo uno puede conectarse al sistema para suscribirse. Así que yo los invito, si están interesados, suscríbanse. Es súper fácil, es gratis, no hay que pagar nada. Y en este momento están participando de prácticamente lo que es el futuro el día de hoy. Bueno, yo hoy estaba terminando de traducir el manual del detector Geiger que compré, que les había contado yo que lo iba a traducir. Y lo único que me está faltando en realidad es agregar las imágenes al texto que ya traduje de este contador Geiger. Ahora, me surgieron varias cosas cuando estaba leyendo el manual, cosas técnicas que yo no las conocía, y cuando empecé a copiar los datos me di cuenta que habían errores en el manual. Algunos me pude dar cuenta que lo que eran y los corregí, y otros quedé con las dudas y me acordé justamente de OpenAI y dije, bueno, voy a tratar de hacer las consultas ahí y capaz que pueda resolverlas. Y sorpresivamente sí pude resolverlas. Es realmente increíble esta aplicación, y tal como conversábamos recién, también asusta un poco porque así como han habido aplicaciones o adelantos que han terminado por quitar algunos trabajos de la gente, es muy probable que esto también tenga consecuencias a muy corto plazo en cuanto a trabajos que puedan empezar a dejar de existir debido a que OpenAI u otra aplicación de inteligencia artificial va a empezar a sustituir a las personas. Bueno, basado en todo esto yo dije, bueno, ya que me puede ayudar a traducir el manual, más que nada porque me resolvió algunas dudas técnicas que yo tenía, decidí hoy día en la tarde empezar temprano a hacer una especie de entrevista sobre la radioactividad a la aplicación de OpenAI. Y utilizando el chat empecé a hacer mis consultas. Y ahí van a ver las cosas que yo empecé a preguntar. Por ejemplo, le puse, explícame en forma simple qué es la radioactividad. Bueno, antes que nada, si les gustan este tipo de videos de investigación, pongan su manito arriba, suscríbanse al canal si no están suscritos. Y bueno, este es un video que voy a hacer sobre una entrevista imaginaria que hice a la inteligencia artificial sobre la radioactividad. De manera que si están interesados en esto, quédense, van a ver el nivel que tiene la aplicación. Yo hice todas las preguntas en español y el sistema me contestó en un español que ustedes van a ver que está bastante bien elaborado. Bueno, a la pregunta que me explicara de forma simple qué es la radioactividad, me respondió lo siguiente. La radioactividad es la propiedad que tienen algunos elementos químicos de emitir radiación de forma espontánea, lo que significa que desprenden partículas pequeñas y energía en forma de ondas electromagnéticas. Esta emisión de radiación puede ser peligrosa para la salud si se está expuesto a ella en grandes cantidades o por periodos prolongados de tiempo, ya que puede dañar las células y provocar enfermedades como el cáncer. Bueno, como esta entrevista es más o menos larga, ustedes pueden, si quieren, pedirme la transcripción de esto. Yo se los puedo enviar en un documento PDF para que puedan leer con calma tanto las preguntas como las respuestas. Ahora, igual si quieren escuchar la entrevista, se las voy a ir leyendo
y les voy a ir leyendo tanto las preguntas que hice yo como las respuestas que me dio. Ahí van a ver el nivel que tiene esta inteligencia artificial. Mi segunda pregunta fue: ¿qué otras enfermedades aparte del cáncer puede provocar la exposición a la radiactividad? Y me escribió lo siguiente: la exposición a la radiactividad puede causar una variedad de enfermedades, además del cáncer. Algunas de estas enfermedades incluyen: 1. El síndrome de radiación aguda, que es una enfermedad grave que puede ocurrir después de una exposición a dosis muy altas de radiación en un corto periodo de tiempo. Puede causar síntomas como náuseas, vómitos, diarrea, fiebre y fatiga, y puede ser potencialmente mortal. 2. Enfermedad de radiación crónica, que es una enfermedad que puede ocurrir después de una exposición prolongada a dosis bajas de radiación. Los síntomas pueden incluir fatiga, pérdida de peso, problemas de memoria y daño a los órganos. Y tercero, mutaciones genéticas. La exposición a la radiación también puede causar mutaciones en el ADN que pueden transmitirse a la descendencia y aumentar el riesgo de enfermedades genéticas. Es importante tomar medidas de protección contra la radiación y limitar la exposición tanto como sea posible para prevenir estas enfermedades. Bueno, debo agregar que una vez que yo hacía mis preguntas, el chat de OpenAI me respondía prácticamente en unos 5 o 6 segundos. Es una respuesta súper rápida y en lenguaje español. Entonces la siguiente pregunta que le hice fue: ¿qué niveles de radiación se consideran seguros para el ser humano a nivel diario y anual? Me respondió lo siguiente: los niveles seguros de radiación para el ser humano dependen del tipo de radiación y la duración de la exposición. Existen dos tipos de límites de exposición a la radiación: el límite anual y el límite diario, que fue lo que yo le pregunté. El límite anual se refiere a la cantidad de radiación que una persona puede recibir en un año, según los estándares internacionales, y el límite anual para la población general es de 1 milisievert MSV al año. Después me pone: sin embargo, para las personas que trabajan con radiación en su trabajo, como los trabajadores nucleares, el límite anual es de 20 milisievert al año. El límite diario se refiere a la cantidad de radiación que una persona puede recibir en un día, y el límite diario para la población general es de 0,25 milisievert por día. Si una persona recibe una dosis mayor en el límite diario en un solo día, se considera una exposición de emergencia. Es importante tener en cuenta que estos límites son solo una guía y que cualquier exposición a la radiación debe ser minimizada tanto como sea posible. Las autoridades reguladoras y los profesionales de la radiación trabajan para garantizar que las personas estén expuestas a niveles seguros de radiación en su vida diaria. Bueno, después yo pregunté: sé que existen ciertos protocolos que pueden atenuar los efectos nocivos de una exposición a la radiación, como por ejemplo la ingestión de tabletas de yodo y duchas con agua corriente. ¿Qué otras técnicas se utilizan para disminuir los efectos de la radiación? Me contestó lo siguiente: existen varias técnicas que se utilizan para disminuir los efectos de la radiación dependiendo de la situación y el tipo de exposición. Algunas de las técnicas más comunes incluyen: 1. Distancia. La distancia es una de las formas más efectivas de reducir la exposición a la radiación. Si es posible, alejarse del origen de la radiación puede reducir significativamente la dosis recibida. 2. El tiempo. La duración de la exposición a la radiación es otro factor importante. Reducir el tiempo de exposición puede disminuir la cantidad total de radiación recibida. 3. El blindaje. El uso de materiales que absorben la radiación como el plomo o el concreto pueden ayudar a reducir la dosis de radiación. 4. Protección personal. El uso de equipos de protección personal como trajes y guantes de plomo puede ayudar a proteger a los trabajadores que están expuestos a la radiación en su trabajo.
5. Medicamentos. En algunos casos se puede utilizar medicamentos para ayudar a mitigar los efectos de la radiación. Por ejemplo, la ingestión de tabletas de yodo estable pueden ayudar a proteger la tiroides de la radiación en situaciones de emergencia nuclear. Es importante tener en cuenta que estas técnicas son solo medidas de mitigación y que la mejor forma de reducir los efectos nocivos de la radiación es evitar la exposición en primer lugar. Bueno, a medida que yo iba recibiendo estas respuestas se me iban ocurriendo nuevas consultas y yo recordé que había hecho algunas investigaciones acerca de los lugares donde habían ocurrido ciertos tipos de desastres nucleares, como el primero que todos conocen, el de Chernobyl en Ucrania. Después yo vi una serie, o sea, más que una serie fue ver un documental, que yo no conocía ese lugar, que se llama 3 Mile Island en Estados Unidos. Ese fue un desastre que ocurrió en la zona de Pensilvania, en el estado de Pensilvania, muy cercano al estado de Washington DC, donde está la capital de Estados Unidos. Y por supuesto también el desastre que ocurrió en Fukushima, en Japón, con el terremoto. Entonces yo hice la siguiente pregunta. Aparte de los desastres de 3 Mile Island en Estados Unidos, Chernobyl en Ucrania y Fukushima en Japón, ¿qué otros desastres hay conocidos en el mundo? Bueno, lo que me respondió fue lo siguiente. Desafortunadamente, ha habido varios desastres nucleares en todo el mundo. Algunos de los más conocidos son el accidente de Mayak en Rusia en 1957, que se produjo una explosión en una planta de reprocesamiento de combustible nuclear, causando una gran cantidad de contaminación radiactiva. Es considerado uno de los peores desastres nucleares de la historia. 2. El accidente de Tokaimura en Japón en 1999. 3 trabajadores resultaron gravemente heridos después de una explosión en una planta de procesamiento de combustible nuclear. 3. El accidente de Goiânia en Brasil en 1987. Se produjo una fuga de radiación después de que un contenedor de cesio 137 fuera abierto accidentalmente por un chatarrero. Varias personas resultaron gravemente enfermas y 4 murieron como resultado. 4. El accidente de Sellafield en Reino Unido en 1957. Se produjo un incendio en una planta de reprocesamiento de combustible nuclear, liberando grandes cantidades de radiación. Estos son algunos de los desastres nucleares más conocidos en la historia, y es importante tener en cuenta que la energía nuclear puede ser peligrosa si no se maneja adecuadamente, y es necesario tomar medidas de seguridad y precaución para minimizar los riesgos. Bueno, yo después empecé a hacer otras preguntas de otro tipo, y le pregunté quién fue la mandataria que promovió durante su mandato el uso de la energía nuclear como una energía limpia y qué opinas de eso. Bueno, lo que me contestó era algo que para mí era desconocido. La verdad es que yo estaba pensando en otra mandataria y me dice la mandataria que promovió el uso de la energía nuclear como una energía limpia durante su mandato fue la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. En su gobierno se construyó la central nuclear Atucha 2 y se inició la construcción de la central nuclear Embalse, con el objetivo de diversificar la matriz energética de Argentina y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Además se creó la Comisión Nacional de Energía Atómica, CNEA, encargada de la investigación y el desarrollo de la energía nuclear en el país. En cuanto a mi opinión, dice, como modelo de inteligencia artificial no tengo ninguna opinión personal, pero puedo decir que la energía nuclear puede ser una fuente importante de energía limpia y segura si se maneja adecuadamente y si se toman medidas de seguridad adecuadas. Sin embargo, también hay riesgos asociados con la energía nuclear y es importante que se tomen medidas de seguridad estrictas para minimizar los riesgos para poblaciones y el medio ambiente. Bueno, yo creo que esa fue una respuesta como
políticamente correcta, digamos, porque en el fondo aquí la inteligencia artificial no da ninguna opinión, aunque yo pienso que podría tener una opinión perfectamente, ya que es capaz de resolver varias de las preguntas que uno hace. Bueno, después hice otra pregunta. Para ser más específico, le pregunté cómo se originó el accidente nuclear de Three Mile Island, dónde y cuándo fue. Y me contesta: el accidente nuclear en Three Mile Island ocurrió en la central nuclear de Three Mile Island, ubicada en la isla homónima en el río Susquehanna, cerca de Harrisburg, Pensilvania, Estados Unidos. El accidente comenzó el 28 de marzo de 1979 y duró varios días. El accidente se originó por un fallo en el sistema de refrigeración del reactor que provocó la fusión parcial del núcleo del reactor y la liberación de radiación al ambiente. El problema se inició cuando una válvula de purga quedó abierta, permitiendo la pérdida del refrigerante primario y la liberación de vapor de agua. Como resultado, la temperatura del núcleo del reactor aumentó y comenzó a dañarse, provocando una liberación de radiación. Afortunadamente, gracias a los protocolos de emergencia y la rápida respuesta de los equipos de seguridad, se logró contener la liberación de radiación y se evitó una catástrofe mayor. Sin embargo, el accidente fue considerado como uno de los peores desastres nucleares de la historia de los Estados Unidos y tuvo un impacto significativo en la percepción pública de la energía nuclear en el país. Bueno, siguiendo la misma línea, yo pregunté cómo se originó el accidente de Chernobyl, dónde y cuándo fue. Y me dice: el accidente de Chernobyl fue un desastre nuclear ocurrido en la central nuclear de Chernobyl, ubicada en la ciudad de Pripyat, en la antigua Unión Soviética, hoy Ucrania, el 26 de abril de 1986. El accidente se originó durante una prueba de seguridad en la que se simulaba un corte de energía eléctrica. Debido a una serie de errores y fallos en el diseño del reactor, la prueba provocó una sobrecarga en el núcleo del reactor, lo que generó una explosión e incendio en la central. Esto provocó la liberación de grandes cantidades de material radiactivo al ambiente. El desastre de Chernóbil es considerado como el peor accidente nuclear de la historia, tanto en términos de impacto humano como ambiental. La liberación de radiación tuvo consecuencias devastadoras para la salud de personas que vivían en la zona cercana a la central, así como a la flora y la fauna de la región. Además, el accidente tuvo un impacto significativo en la percepción pública de la energía nuclear y en la regulación de la industria nuclear en todo el mundo. Desde entonces se han implementado importantes medidas de seguridad y precaución para minimizar los riesgos asociados con la energía nuclear. Bueno, después le pregunté, como era obvio, cómo se originó el accidente de Fukushima, dónde y cuándo fue. Bueno, esto me dice, me responde: el accidente nuclear de Fukushima ocurrió en la central nuclear de Fukushima Daiichi, ubicada en la costa este del Japón, el 11 de marzo de 2011. El desastre fue causado por un terremoto de magnitud 9.0 y un posterior tsunami que golpearon la costa de Japón, lo que provocó un fallo en el sistema de refrigeración del reactor nuclear de la central. La falta de refrigeración llevó a una fusión parcial del núcleo del reactor y a la liberación de radiación al ambiente. El accidente de Fukushima es considerado uno de los peores desastres nucleares de la historia y tuvo un impacto significativo en la salud de las personas que vivían en las zonas cercanas a la central, así como el medio ambiente de la región. Además, provocó la evacuación de más de 100.000 personas y la implementación de medidas de seguridad adicionales en la industria nuclear de todo el mundo. Desde el desastre de Fukushima se ha trabajado para mejorar la seguridad de las centrales nucleares y se han implementado medidas adicionales para prevenir futuros desastres. Bueno, después de esto, en que me explicó cómo se originaron los tres accidentes, me salió la siguiente pregunta. Haciendo un paralelo entre los accidentes de Three Mile Island, Chernobyl y Fukushima,
¿pueden verse patrones similares en los tres accidentes? Bueno, me respondió lo siguiente: si bien los accidentes de Three Mile Island, Chernobyl y Fukushima tuvieron causas diferentes y ocurrieron en contextos distintos, sí es posible encontrar patrones similares entre ellos. En los tres casos hubo fallas humanas y técnicas que contribuyeron al accidente. En Three Mile Island hubo una combinación de errores humanos y problemas técnicos con los sistemas de control del reactor. En Chernobyl hubo fallas en el diseño del reactor y una respuesta de emergencia, así como un exceso de confianza en la tecnología nuclear. En Fukushima, el fallo del sistema de refrigeración después del terremoto y tsunami fue una falla técnica, pero también hubo errores humanos en la respuesta de emergencia. Además, en los tres casos hubo liberación de radiación al ambiente y riesgos para la salud de las personas que vivían cerca de las centrales nucleares. También hubo una respuesta de emergencia inicialmente inadecuada y una falta de transparencia en la información proporcionada al público. A raíz de estos accidentes se han implementado mejoras en la regulación y seguridad de la industria nuclear en todo el mundo y se ha trabajado para mejorar la transparencia y la comunicación con el público en caso de emergencias nucleares. Bueno, les he leído aproximadamente la mitad de la entrevista que hice. Díganme en sus comentarios si es muy latoso el texto. Yo creo que es interesante igual ver cómo uno puede hacer consultas y puede ser respondido en forma bastante coherente por esta inteligencia artificial en un tema que es bastante especial, como lo es la radiactividad, las centrales atómicas y los riesgos a los que uno se ve sometido con estas invenciones. Yo aquí en la siguiente pregunta que le hice fue lo siguiente. Se habla de que los ingenieros de Fukushima estaban a punto de vaciar los estanques de agua radiactiva al mar, debido a la imposibilidad de seguir almacenándola. ¿Qué se ha sabido de esa noticia? Esta es una noticia que yo escuché hace unos meses atrás, yo diría que 2 meses atrás, que lo estaban dando por la televisión. Entonces me acordé de esto y hice la consulta y me responde lo siguiente. En el contexto del accidente nuclear de Fukushima han habido informes sobre la posibilidad de que se libere agua radiactiva al océano debido a la falta de espacio para almacenarla en los tanques de almacenamiento de la central. En 2018 el gobierno japonés aprobó un plan para liberar al océano el agua contaminada almacenada en Fukushima, después de que se eliminara la mayoría de los contaminantes radiactivos del agua mediante un proceso de filtración. Se ha informado que la liberación de agua al océano se realizará de manera gradual y controlada durante varios años. Sin embargo, la decisión ha sido criticada por algunos grupos y países vecinos que argumentan que podría ser de un impacto negativo en el medio ambiente y la salud pública. El gobierno japonés ha defendido la decisión asegurando que la liberación del agua al océano es segura y cumple con los estándares internacionales. En resumen, se ha discutido la posibilidad de liberar agua radiactiva almacenada en Fukushima al océano y en 2018 se aprobó un plan para realizar la liberación gradual y controlada de esta agua. La decisión ha sido objeto de controversia y ha generado preocupación entre algunos grupos y países vecinos. El último párrafo como que se repite, vuelve a repetir algo que ya estaba dicho, pero es como un resumen justamente. Bueno, es poca información que hay. La verdad es que esto es preocupante porque todos sabemos que la radiactividad tiene una vida media que en algunos casos es de bastantes años, incluso cientos y miles de años. De manera que botar toda esta radiactividad al mar podría contaminar el mar de todo el planeta. Bueno, continuando, hice otra pregunta. Entonces le puse lo siguiente. Se sabe que inicialmente Rusia no informó del desastre ocurrido en Chernobyl. ¿Qué países europeos fueron los primeros en alertar y cómo se dieron cuenta? El desastre de Chernobyl fue un evento catastrófico que ocurrió en la Unión Soviética, actual Ucrania, en 1986. Inicialmente las autoridades soviéticas no informaron al mundo sobre lo que había sucedido, lo que llevó a una falta de información precisa sobre el alcance del desastre. Sin embargo, las autoridades de Suecia fueron las primeras en alertar al mundo sobre el accidente de Chernobyl.
ellos notaron un aumento significativo en los niveles de radiación en su propio territorio, lo que les llevó a investigar la fuente de radiación. Después de descartar la posibilidad de una fuga en su propio territorio, concluyeron que la fuente de radiación debía estar solo en otro lugar, y fue entonces cuando sospecharon del accidente de Chernóbil. Más tarde, otros países europeos también detectaron niveles anormales de radiación y comenzaron a investigar la causa, lo que finalmente llevó a la Unión Soviética a admitir el accidente y proporcionar información sobre lo sucedido. Yo tengo una revista francesa de tipo científica donde sale justamente un artículo completo de cómo detectaron la radiación de Chernóbil en el territorio francés. Y fue al detectar radiación en las cajas de leche. En alguna oportunidad a lo mejor se los voy a mostrar. Es una revista a la cual yo estaba suscrito. Está en francés. Pero ahí hay un artículo completo de cómo sucedió esta cosa. Bueno, después de esto, yo hice otra consulta, porque leyendo el manual que les estaba diciendo, traduciendo este manual, me di cuenta que hay muchas unidades de radiación en uso. Entonces mi pregunta fue la siguiente. Revisando la información disponible, se puede ver que existe una gran cantidad de unidades de radiación en uso. ¿Cuál es la razón y cuál es la unidad mayormente en uso hoy en día? Me respondió lo siguiente. La razón por la que existe una gran cantidad de unidades de radiactividad en uso es debido a que hay diferentes formas de medir la cantidad de radiación en una muestra, y cada unidad se utiliza para medir diferentes tipos de radiación y diferentes niveles de energía. Actualmente la unidad más utilizada para medir la radiactividad es el becquerel, BQ, que mide la cantidad de partículas radiactivas emitidas por segundo. Sin embargo, la unidad más comúnmente conocida es el Curie, CI, que que mide la cantidad de partículas radiactivas emitidas por segundo en una muestra grande. Otras unidades de radiación incluyen el Röntgen, R, que permite medir la cantidad de radiación ionizante en el aire, el Gray, GY, que permite medir la cantidad de energía absorbida por un objeto debido a la radiación, y el Sievert, SB corta, que permite medir la dosis equivalente de radiación que una persona recibe. En general, el uso de la unidad de radiación particular depende del tipo de radiación que se está midiendo y la aplicación específica. Bueno, yo esperaba que también me explicara cuáles eran las unidades del CPM y CPS, que también las vi en este catálogo que estoy traduciendo. Entonces le pregunté para qué se utilizan en la medición de la radiactividad las unidades CPM y CPS, porque eso también lo puede medir el detector Geiger que tengo. Las unidades CPM, o cuentas por minuto, y CPS, cuentas por segundo, se utilizan comúnmente en la medición de radiactividad para controlar la cantidad de partículas radiactivas que emite una muestra en un periodo de tiempo determinado. Estas unidades se utilizan especialmente en instrumentos portátiles de medición de radiación, como lo son los contadores Geiger. El contador Geiger detecta la radiación ionizante mediante la ionización de un gas en una cámara de ionización. Cuando la partícula radiactiva entra en la cámara, ioniza el gas, produciendo una pequeña cantidad de corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica es amplificada y contabilizada como una cuenta. La cantidad de cuentas detectadas por el contador Geiger se convierte en una unidad de CPM o CPS para indicar la tasa de emisión de partículas radiactivas por unidad de tiempo. Estas unidades son útiles para medir la radiación ambiental, determinar la presencia de materiales radiactivos en un objeto o localizar posibles fugas radiactivas. Bueno, ahí pueden observar ustedes que en realidad este sistema de inteligencia artificial tiene una gran capacidad de redacción y de unificar información que obtiene a través de muchas fuentes y en una forma increíblemente rápida. Como les decía,
Después de cada pregunta que yo hice, no tomó más de 3 o 4 segundos en escribirme toda la información que me estaba presentando. Otra pregunta que le hice fue ¿cuáles son los elementos radiactivos de la tabla periódica ordenados de menor a mayor radiactividad? La radiactividad, me contestó, es un elemento depende del isótopo específico del elemento y su decaimiento radiactivo. Algunos elementos tienen varios isótopos, algunos de los cuales son radiactivos y otros no. Sin embargo, aquí te proporciono una lista de algunos de los elementos radiactivos más comunes en la tabla periódica, ordenados de menor a mayor radiactividad. Primero el torio, después el uranio, el potasio. El potasio me sorprendió porque uno pensaría que el potasio no es radiactivo y aquí parece que dice que sí. El rubidio, el carbono 14, el estroncio, el cesio, el plutonio, el americio, el curio, el berkelio, el californio, el enstenio, el fermio, el mendelevio, el novelio, el laurencio y el rutherfordio. Bueno, yo recuerdo que hay un programa que he visto varias veces, creo que estoy suscrito, que se llama Ciencia de Sofá. Es bien interesante y ahí en uno de los capítulos muestra el torio, que justamente le explica que es una barra que compró de torio en internet y que es realmente uno de los elementos que tiene menor radiactividad, que incluso es seguro para andarlo trayendo en el bolsillo incluso. También me sorprendió que el uranio no sea un elemento tan radiactivo, ya que se encuentra como número 2 en esta clasificación. Pero además hace otro comentario abajo que dice que es importante tener en cuenta que la radiactividad es un fenómeno complejo y que la lista anterior no es exhaustiva, y además la radiactividad es un elemento que puede variar significativamente dependiendo del isótopo específico y de otros factores. Bueno, el número 5 que aparece aquí también es el carbono 14, que ustedes lo deben haber escuchado, que se utiliza para hacer datación de objetos generalmente que se encuentran de arqueología o simplemente huesos de algunos animales que ya se extinguieron hace millones de años, y lo utilizan justamente para hacer dataciones. Dependiendo del nivel de radiactividad que muestre el carbono 14, pueden determinar más o menos con cierta, por supuesto, holgura la cantidad de años que tiene el fósil que encuentran. Bueno, después me acordé de que cuando yo viajaba, o las veces que he viajado a Estados Unidos últimamente, me han sometido a una revisión de escáner de cuerpo completo que le llaman body scan. Y entonces hice la consulta de cuánta radiación recibe un cuerpo humano medido en microsievert al pasar por un body scan en un aeropuerto. Obviamente yo creo que la respuesta que me dio aquí es como bastante ambigua. Yo creo que a lo mejor eso lo hicieron de forma intencional, porque la verdad es que el body scan emite una gran cantidad de energía. Si ustedes han sido sometidos a eso, el aparato dispara rayos X hacia el cuerpo desde el pelo hasta la uña del pie, y eso se refleja en una pantalla seguramente fluorescente mostrando el organismo completo para ver si uno lleva drogas o alguna otra cosa, armas o cosas que puedan detectarse ahí. Yo siempre he sentido que es peligroso esa máquina. Acá dan una información muy vaga, yo se las voy a leer. Dice: la cantidad de radiación que recibe el cuerpo humano durante un escaneo de cuerpo completo, body scan, en un aeropuerto puede variar dependiendo de la tecnología utilizada en el escáner, la configuración específica del escáner y la duración del escaneo. Sin embargo, la cantidad de radiación que recibe el cuerpo humano en un escaneo típico de cuerpo completo es muy baja y se mide en microsievert. Según la Comisión Internacional de Protección Radiológica, ICRP, el límite anual de exposición recomendado para la radiación de fuentes artificiales para el público en general es de 1 milisievert por año, lo que equivale a 1000 microsievert por año,
La cantidad de radiación que recibe un pasajero durante un escaneo típico de cuerpo completo en un aeropuerto se estima que es alrededor de 0,1 microsievert o menos. Esto es aproximadamente equivalente a la cantidad de radiación recibida durante un par de minutos de exposición a la radiación natural del medio ambiente. Es importante tener en cuenta que la exposición a la radiación ionizante puede acumularse con el tiempo, por lo que es importante limitar la exposición a la radiación en la medida de lo posible. Sin embargo, los escáneres corporales utilizados en los aeropuertos se consideran seguros para la salud humana debido a la baja cantidad de radiación que emiten. Para mí eso es dudoso. Bueno, después se me ocurrió preguntar otra cosa, que es ¿qué plantas nucleares activas se encuentran actualmente, 2023, en Sudamérica y en qué países? Me respondió lo siguiente: actualmente existen plantas nucleares activas en dos países de Sudamérica, Argentina y Brasil. Argentina, la planta nuclear de Atucha, que se encuentra en la provincia de Buenos Aires y cuenta con dos reactores nucleares en funcionamiento, Atucha 1 y Atucha 2. Además, la planta nuclear del Embalse se encuentra en la provincia de Córdoba y cuenta con un reactor nuclear en funcionamiento. 2. En Brasil. Brasil tiene dos plantas nucleares activas. La planta nuclear Angra 1, que se encuentra en la costa sur del estado de Río de Janeiro, mientras que la planta nuclear Angra 2 se encuentra en la misma región, a unos 11 kilómetros al este de Angra 1. Ambas plantas utilizan reactores nucleares de agua a presión. Es importante mencionar que el uso de la energía nuclear ha generado controversia en algunos países debido a los riesgos asociados a la tecnología nuclear y a la gestión segura de los residuos nucleares. Además, las plantas nucleares en Sudamérica están sujetas a regulaciones y medidas de seguridad estrictas para garantizar la seguridad y protección del público y el medio ambiente. Bueno, como yo les había dicho, esto es bastante árido si uno lo mira desde el punto de vista de un video. Esto más bien da para un podcast, pero igual yo creo que es interesante ver las preguntas que van saliendo y las respuestas que da la inteligencia artificial. Así, por ejemplo, a mí se me ocurrió preguntar lo siguiente: considerando que una planta nuclear requiere de una inversión significativa en mantenimiento, seguridad y gestión de residuos, y teniendo en cuenta la situación económica por la que atraviesa Argentina, ¿se podría decir que es una planta riesgosa de operar? Bueno, la operación de una planta nuclear, me respondió, siempre conlleva ciertos riesgos, tanto en términos de seguridad nuclear como de viabilidad económica. Es cierto que las plantas nucleares requieren de una inversión significativa en mantenimiento, seguridad y gestión de residuos, y que el costo de la energía producida por las centrales nucleares puede ser relativamente alto. Además, la situación económica de Argentina puede afectar a la operación de la planta. Es importante tener en cuenta que la seguridad nuclear es una prioridad fundamental en la operación de la planta nuclear. Para garantizar la seguridad de la población y el medio ambiente, es necesario cumplir con rigurosos estándares de seguridad nuclear y llevar a cabo programas de mantenimiento y monitoreo continuo. En cuanto a la viabilidad económica, es importante destacar que la energía nuclear es una fuente de energía limpia y confiable que puede ayudar a diversificar la matriz energética de un país. Sin embargo, para operar una planta nuclear de manera segura y eficiente, es necesario implementar un enfoque integral y cuidadoso en la gestión de riesgos, incluyendo la gestión eficiente de los recursos y la implementación de programas de capacitación y formación para el personal. En el caso específico de las plantas nucleares Atucha 1 y Atucha 2 en Argentina, han estado en operación durante varias décadas y han demostrado una operación segura y eficiente. Además, el país cuenta con una infraestructura y experiencia significativa en la tecnología nuclear, lo que permite la operación de las plantas nucleares de manera segura y confiable. En cualquier caso, es importante que las empresas y autoridades responsables de la operación de las plantas nucleares tomen medidas responsables y eficaces para garantizar la seguridad y viabilidad a largo plazo de la operación de las plantas nucleares. Bueno, eso creo que es una respuesta también políticamente correcta, pero es comprensible. Simplemente uno
le queda la duda porque es entendible que cuando hay una economía que está complicada es difícil conseguir repuestos y es seguro que una operación de una planta nuclear requiere estar constantemente haciéndole ajustes y reemplazando piezas que se van desgastando en el tiempo. Es una de las cosas que se hablaba en Chernobyl justamente. El mismo hecho de estar sometido a una constante bombardeo de partículas que están con radiactividad produce que los mismos componentes se vayan deteriorando y haya que estarlos reemplazando cada cierto tiempo. Bueno, es de esperar de que sea seguro el manejo, que estén bien haciéndose todas sus mantenciones de acuerdo a lo que se requiere. Bueno, después yo hice otra consulta refiriéndome a lo mismo, considerando una hipotética falla humana en la operación de alguna de las instalaciones de energía nuclear argentina y considerando además que los vientos corren en forma natural hacia el este y que la cordillera de los Andes hace de una barrera natural por su gran altura, ¿existe algún riesgo de contaminación para Chile en caso de que se produjera algún accidente? Bueno, me responde: en caso de una hipotética falla humana en la operación de una instalación de energía nuclear en Argentina, la posibilidad de que la contaminación radiactiva afecte a Chile dependerá de varios factores, incluyendo la dirección del viento y la altura de la cordillera de los Andes. Es cierto que la cordillera de los Andes es una barrera natural que puede actuar como un obstáculo para la propagación de la contaminación radiactiva desde Argentina hacia Chile. Sin embargo, los vientos son variables y pueden cambiar la dirección en función de las condiciones climáticas, lo que podría afectar la dirección de la contaminación radiactiva. Además, es importante destacar que la radiación puede ser transportada por el agua y por los alimentos, por lo que la posibilidad de que la contaminación radiactiva afecte a Chile dependerá de varios factores, incluyendo la cantidad de material radiactivo liberado, la distancia entre el lugar del accidente y Chile y las condiciones climáticas y geográficas en el momento del accidente. En cualquier caso, es importante destacar que la industria nuclear tiene altos estándares de seguridad y que la operación de instalaciones nucleares en Argentina se lleva a cabo bajo estrictas medidas de seguridad y supervisión. En caso de un accidente, las autoridades locales y nacionales tomarán medidas para minimizar la propagación de contaminación radiactiva y proteger la salud pública. Además, la colaboración internacional en materia de seguridad nuclear y la vigilancia constante de la agencia de control y supervisión también ayudarían a minimizar los riesgos de contaminación radiactiva. Bueno, yo pensé todo esto porque me acordé que hace unos años atrás hubo una erupción volcánica en Chile. Chile es un país de volcanes, tiene, creo que son 5.000 o 6.000 volcanes activos, y tuvo una emisión bastante grande de humo, desecho, fumarola, lava volcánica y todo. Bueno, y la pluma del volcán dio la vuelta al mundo 2 veces y media, y la pluma del volcán se dirigió directamente hacia Argentina. Tal como decía yo, los vientos corren hacia el este, de manera que es imposible, creo yo, de que la emisión de humos radiactivos lleguen a Chile, porque simplemente los vientos corren hacia el este. Pero bueno, podría ser que en algún minuto pudiera darse vuelta la corriente de aire y viniera hacia acá, pero no es lo que yo creo que puede ocurrir. Ahora, de acuerdo con eso, también me acordé de que en este momento hay muchos conflictos entre países, como por ejemplo Estados Unidos con Rusia, Rusia con Ucrania, China con Taiwán, y todos estos países se muestran los dientes, siempre amenazando con la bomba atómica. Entonces se me ocurrió la siguiente consulta. Considerando que los vientos del hemisferio norte en forma natural no se mezclan con los del hemisferio sur, en un caso de un conflicto atómico entre dos países tales como Estados Unidos y Rusia, y suponiendo que solo se hicieran explotar bombas atómicas de tamaños menores
¿qué posibilidad habría de que se contaminara el aire del hemisferio sur? Bueno, esa fue mi pregunta, bastante larga. Eh, Aquí también es otra cosa que yo encuentro que es bastante buena de esta inteligencia artificial, que es capaz de recibir una pregunta bastante larga y dar una respuesta bien coherente. Me dice: ¿es cierto que los vientos del hemisferio norte y el hemisferio sur no se mezclan en forma natural debido a los patrones de circulación atmosférica globales? Sin embargo, en caso de un conflicto atómico entre dos países, la posibilidad de que la contaminación radiactiva alcance el hemisferio sur dependería de varios factores, como el tamaño y el número de las bombas atómicas detonadas, la altura a la que se realizan las detonaciones y las condiciones meteorológicas del momento del conflicto. En caso que se detonaran bombas atómicas en el hemisferio norte, es posible que la contaminación radiactiva se propague a través de la atmósfera y llegue al hemisferio sur en escala limitada. Sin embargo, el grado de contaminación dependerá de la cantidad de material radiactivo liberado, la altura a la que se realizan las detonaciones y la dirección de los vientos en ese momento. Es importante destacar que cualquier conflicto atómico es altamente peligroso y puede tener graves consecuencias a nivel mundial. La mejor manera de prevenir la propagación de la contaminación radiactiva es trabajar activamente para evitar conflictos armados, reducir las armas nucleares y promover la cooperación internacional en materia de seguridad nuclear. Eso me recuerda la película en que hablaban de, ¿cómo se llama esa actriz? Una actriz que hace de policía encubierta en un concurso de belleza, y a ella la ponen como Miss New Jersey, Sandra Bullock. Y me acuerdo que ahí siempre las Misses decían en la parte donde tenían que hablar, que decían, terminaban diciendo que querían la paz mundial. Es una frase que se dice siempre. Sin embargo, muchas oportunidades se están mostrando los dientes los países y amenazan los países que tienen la bomba atómica con tirarse la bomba atómica. Así que eso también es una frase de buena costumbre, la que está respondiendo aquí la inteligencia artificial, de que hay que trabajar activamente para evitar los conflictos armados. Hay que recordar de que el mundo, desde que el mundo es mundo, creo que ha estado 15 minutos en paz. Siempre hay guerra, así que es como para reírse esto que está diciendo ahí. Bueno, ya queda poco, les voy a leer otras consultas, porque dentro de las preguntas que le puse fue una que encontré una información técnica en este manual y me pareció tan poco entendible. Parece que como que le tiraron una ecuación aquí como para que se viera más profesional el aparato. Y entonces le puse ahí: ¿me puedes explicar en forma sencilla qué significa cada componente de la siguiente fórmula de decaimiento radiactivo? Dice A igual a A0 E lambda menos T, donde T es igual a un medio de T. Me dice: las fórmulas que mencionas es una fórmula matemática utilizada en la física nuclear para describir el decaimiento radiactivo de ciertos elementos radiactivos. A continuación te explico cada uno de sus componentes en forma sencilla. Bueno, aquí me pone: A es la cantidad de material radiactivo presente en un momento dado. A0 es la cantidad inicial de material radiactivo en el momento inicial, T0. E es la constante matemática llamada número de Euler, 2.71828. Lambda es la constante de decaimiento radiactivo que determina la velocidad a la que el material radiactivo se descompone. Se mide en unidades de tiempo inversa, como segundos a la menos 1. T minúscula es el tiempo que ha transcurrido desde el momento inicial, T0. T mayúscula es la vida media del material radiactivo, que representa el tiempo que tarda la mitad del material radiactivo inicial en descomponerse. Bueno, ahí me empezó a quedar claro de que la fórmula que pusieron acá en el manual está errada, porque después me pone la fórmula y la fórmula está escrita de otra forma. Y ahí la entendí como es en realidad. Dice: entonces la fórmula A igual a A sub 0, debiera ser A sub 0,
por E elevado a menos lambda T. Esa es la fórmula. A sub 0 elevado a E, perdón, multiplicado por E elevado a lambda T. Se utiliza para calcular la cantidad de material radiactivo que queda después de un cierto tiempo, T, en función de la cantidad inicial de material radiactivo A0 y la constante de decaimiento radiactivo lambda. La vida media T mayúscula se utiliza para determinar el tiempo necesario para que la mitad del material radiactivo se descomponga. La fórmula es útil para predecir la cantidad de radiación que emite un material radiactivo en un momento determinado y para calcular la cantidad de tiempo necesario para que el material radiactivo se vuelva seguro para el manejo o almacenamiento. Yo creo que esto lo voy a volver a escribir en el manual que estoy traduciendo, porque aquí está escrito tal como es. Además la fórmula está bien escrita, porque la fórmula en el manual está muy mal escrita, no corresponde. Ahí aparece como lambda menos t y no es eso. Es elevado, falta un elevado y falta un montón de cosas. Bueno, después de eso me acordé que dentro del manual se habla de los rayos X, rayos gamma y rayos beta. Y entonces le puse, ¿me puedes explicar en palabras simples qué son los rayos X, los rayos gamma y los rayos beta? Me pone claro, con gusto te lo explico. Ahí ya está tomando confianza la inteligencia artificial, ya me está tuteando. Y me dice, los rayos X son una forma de radiación electromagnética que se utiliza comúnmente en la medicina para producir imágenes de los huesos y otros tejidos blandos del cuerpo. Los rayos X son producidos por una máquina especial que utiliza una fuente de alta energía para penetrar el cuerpo y producir imágenes en una película o pantalla. Los rayos gamma son una forma de radiación electromagnética que se produce naturalmente en el núcleo de los átomos. También pueden ser producidos artificialmente por dispositivos como reactores nucleares y bombas atómicas. Los rayos gamma son altamente energéticos y pueden penetrar la materia muy profundamente, lo que los hace peligrosos para la salud. Los rayos beta son una forma de radiación ionizante que consiste en partículas beta, que son electrones de alta energía emitidos por ciertos tipos de núcleos radiactivos. Estas partículas pueden penetrar la piel y causar daño si entran en contacto con los tejidos del cuerpo. A diferencia de los rayos gamma, los rayos beta pueden ser detenidos por materiales como la ropa o el plástico. Bueno, me pareció que esto era como muy simple y entonces yo le volví a preguntar, pero esta vez le pregunté de la siguiente forma. ¿Me puedes explicar qué partículas atómicas involucran a los rayos X, los rayos gamma y los rayos beta? Bueno, ahora la explicación fue un poco más profunda y me dice, los rayos X son producidos por la colisión de electrones de alta energía contra átomos en un material. Estos electrones pueden ser producidos por un tubo de rayos X o por un proceso natural como la radiación cósmica. Los rayos X no tienen carga eléctrica y no están compuestos por partículas atómicas específicas. Después me dice los rayos gamma. Los rayos gamma son una forma de radiación electromagnética de alta energía producida por la desexcitación de los núcleos atómicos. En otras palabras, los núcleos atómicos emiten rayos gamma cuando pasan por un estado de mayor energía a uno de menor energía. A diferencia de los rayos X, que son producidos por electrones, los rayos gamma son producidos por el núcleo del átomo y no tienen carga eléctrica. Después me habla de los rayos beta. Los rayos beta son electrones de alta energía que son emitidos por núcleos atómicos inestables durante el proceso de desintegración beta. Durante la desintegración beta, un neutrón se convierte en un protón y un electrón, y el electrón es emitido como rayo beta. Los rayos beta tienen una carga negativa y son más penetrantes que los rayos alfa, pero menos que los rayos gamma. Bueno, finalmente le dije muchas gracias por responder a mis consultas y preguntas relacionadas con la energía nuclear. Te mencionaré en el programa de hoy en mi canal de YouTube. Y me respondió, de nada. Ha sido un placer poder ayudarte con tus preguntas sobre energía nuclear. Y si tienes más preguntas en el futuro, no dudes en hacerlas. Gracias por mencionarme en tu canal de YouTube. Bueno, aquí pueden ver de que uno prácticamente interactúa como si estuviera con otra persona.
Es súper interesante. Una de las cosas que se ha dicho de la inteligencia artificial en este tipo de chat es que uno lo puede utilizar, por ejemplo, para aprender idiomas, porque puede enseñar en forma muy fácil idiomas. También se pueden aprender matemáticas, física, lo que uno quiera, porque prácticamente este aparato es capaz de ir a buscar a las fuentes de información y ordenarte la información de manera que sea muy digerible. Y lo otro es que como esto está muy al día con las bases de datos de toda la información que hay en este momento en las redes computacionales, uno puede obtener información de muy buena calidad. Ahora, también hay advertencias que dicen de que la inteligencia artificial puede dar información errónea. Eso lo dice aquí mismo en el sitio de OpenAI. Pero ahí está también que uno tiene que tener cierto conocimiento para poder saber qué cosas son realmente correctas y qué cosas pueden ser incorrectas. Hay que pensar de que igual Internet es una fuente de mucha información, pero hay información que puede ser buena, puede ser mala, puede ser parcialmente correcta o puede ser errada. Pero bueno, lo interesante es que es actual, es lo último que hay. Yo ya lo he probado haciendo algunos pequeños programas en Arduino. Eh, Funciona muy bien. A lo mejor puede que no sea el mejor programa, no lo sé. Habría que probar muchos más y revisar si los programas son realmente buenos. Pero creo que es algo que es interesante, hay que seguirlo y hay que ver qué es lo que va a pasar, porque por ejemplo Elon Musk se unió con otros personajes de la computación, tal como el gerente general de Microsoft, el CEO de Microsoft y otras personas del mundo de la tecnología, y están pidiendo hacer una tregua, digamos, una postergación de la inteligencia artificial por unos 4 meses para poder ponerle cortafuegos al sistema, en el sentido de que no es bueno que la inteligencia artificial también tome riendas propias y se pueda pegar un patinazo, en el sentido de que ya estaban viendo de que ha emitido algunas opiniones acerca de preguntas que le hicieron sobre, por ejemplo, cómo destruir a la humanidad. Y dio algunos tips, digamos. Entonces es importante ponerle freno también o reglas para que no pueda hacer cosas que, por ejemplo, podrían ser nocivas. Por ejemplo, en este momento perfectamente podría pedir información un terrorista para ver cómo hacer una bomba o hacer otro tipo de cosas. Y no sé si a lo mejor le podría responder y estaría entregando información a personas que no corresponden. Así que es muy probable que algo van a hacer. Yo lo que encuentro que es poco tiempo, porque en 4 meses las cosas avanzan de una manera increíble. Así que bueno, esto fue un video de divulgación científica, si se puede decir. Ustedes podrán decir dónde está relacionado con la electrónica. Bueno, la computación está directamente relacionada con la electrónica, y si es inteligencia artificial, esto es evolución de electrónica. Así que si han llegado hasta aquí, les recuerdo que tengo una cuenta PayPal, también tengo una cuenta en Patreon. Les voy a dejar acá una lista de las personas que hacen contribuciones mensualmente o por una vez. También les recuerdo que pongan su manito arriba si les gustó el video, que hagan sus comentarios para saber qué les pareció este video. Sé que es largo, tedioso, algunos se pueden haber interesado, otros probablemente en el primer minuto vieron que era pura cháchara y se han desconectado, pero yo creo que es importante estar al día en este tipo de conocimiento. Así que, bueno, una vez más, muchas gracias por ver mis videos y será hasta el próximo video.